Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestro estudio Viviendo en Unidad. El tema de hoy se llama Ser Perfectos en Unidad. Y las preguntas que tenemos para comenzar este estudio, que es ¿por qué Jesucristo nos pide que seamos perfectos en unidad? ¿Qué vamos a obtener a través de la unidad? ¿Qué pasará en nuestra casa o en nuestra iglesia si todos trabajamos juntos? Una familia que trabaja unida logra hacer grandes cosas, y es importante que entendamos también que una iglesia unida logrará cumplir los propósitos para el cual el Señor la está edificando. Tenemos un ejemplo. Ese ejemplo es muy importante en nuestra vida. Nosotros como iglesia debemos de estar unidos en el amor de Dios. Y sí, tal vez llegan a la iglesia diferentes congregantes y traen diferentes, tal vez hasta aún inclusive doctrinas, pero ¿qué es lo que pasa cuando Dios te mueve a esa iglesia y te pide que tú edifiques y te arraigues en ella? Qué importante es que tú te mantengas en esa iglesia edificando el cuerpo de Cristo. Tal vez traiga así diferentes maneras de ver las cosas, pero cuando tú te integras en la visión de la iglesia, en ese momento, en la visión del pastor, en ese momento empiezas a verdaderamente una edificación en tu vida y a unirte en un mismo cuerpo en tu iglesia. Así es que es muy importante que tú cuando llegues a la iglesia, la que Dios te ha puesto, te arraigues en ella. Mantente firme, no trastabillez, no te hagas ni a un lado ni para otro. Consérvate siguiendo lo que el Señor te va a mostrar en ese ministerio. Es por eso que nuestro objetivo como hijos de Dios, mis amados, es necesario que nosotros nos constituyamos como servidores en el reino de Dios, unidos todos bajo un mismo propósito. Y todos sabemos que lo más importante hoy en día y siempre, lo que el Señor Jesucristo nos dejó escrito en su palabra, en Mateo 28 se habla de que debemos de ser discípulos, que debemos de ir y predicar y hacer discípulos. Hoy más que nunca sabemos que la mies está madura. Hay, por esta situación que estamos viviendo, una situación que es a nivel mundial, muchísima gente se encuentra desorientada, no sabe hacia dónde caminar, no sabe qué es lo que debe de hacer, siempre busca un lugar en el cual se le abra el entendimiento. Y qué mejor lugar que ir a la iglesia de Dios. Conocer la palabra de Dios, porque la palabra del Señor te va a hacer libre. Lo dice su palabra, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Es por eso que es sumamente importante, mis amados, que nosotros tengamos en nuestro corazón ese deseo de vivir en perfecta unidad. Nuestro versículo guía del día de hoy es Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado, dice la palabra del Señor. Amados hermanos, debemos saber que la Biblia está llena de grandes oraciones y verdaderamente son impresionantes y hermosas. Por ejemplo, la oración de Salomón, que la puedes ver en Primera de Reyes 8, la oración de Abraham, que está en Génesis 18, y la oración de Moisés, que está en Éxodo 32. Pero te quiero decir algo, esta oración que está en Juan 17, el cual te invito a que leas Juan 17 completamente, todo el capítulo, vas a ver cómo esta oración el Señor está intercediendo por sus discípulos, y no solamente por los discípulos, sino también por todos los creyentes, los que habrán de ser salvos. Para mí, yo puedo decirte que es la oración de mayor poder, porque viene directamente de la voz de nuestro Señor Jesucristo. Es dirigida por Él al Padre, y aquí podemos empezar a entender lo que corresponde hacer nosotros todos perfectos en unidad. Jesús dice al principio de este versículo, yo en ellos y tú en mí. Aquí podemos saber qué es lo que el Señor nos habla. Aquí ya está hablando el Señor Jesucristo de unidad, hablándole al Padre directamente, orando directamente al Señor.
Y yo quiero decirte que antes de que comencemos, debemos de saber que hay clases de unidad. Yo voy a citar algunas. Sabemos que hay muchas unidades, pero esta palabra es importante que la definamos. Esta unidad puede ser, hay unidades que se llaman de compromiso. Y es cuando te ves obligado por algo o alguien a hacer algo, o por amistad, o por el qué dirán. Yo te quiero decir que es sumamente importante que el compromiso que tú desarrolles, si eres un hijo de Dios, tú lo sabes que el compromiso es con el Señor. Y también de temor o coerción. Muchas veces te llaman a unidad con algo que te puede dar temor o puede ser coercitivo en tu vida. Y esto es como pongo como ejemplo, si no te unes, te va a pasar esto. También muchas veces se unen para evitar el bullying o se unen para que no los lastimen otros. Y hay muchas maneras en las que el hombre, por medio del temor, de la coerción o de compromisos, te obliga a llevar una unidad. Pero el Señor Jesucristo oraba al Padre por lo que Él deseaba. Él deseaba para nosotros que somos los hijos de Dios una unidad espiritual, una unidad de amor, porque el Señor, su esencia es el amor. Y esto es importante, que también el Señor deseaba que todos tuviéramos en perfecta unidad una identidad común entre Jesús y nosotros como hijos de Dios. Como en el estudio anterior, mis amados, vimos que en estos tiempos son tiempos en que el mundo se ha desviado y ha dejado de vivir en unidad. No quieren saber nada de Dios, dicen que es locura las palabras del Señor, que la palabra de Dios no es verdad, el por qué inclusive Dios permite cosas fuera de lo que ellos piensan que no es posible que Dios permita. Y esto todo es porque el mundo se ha alejado de Dios, no ha querido escudriñar, no ha querido buscar al Señor, se ha alejado de Él. Y entonces, mis amados, podemos nosotros definir perfectamente cómo el enemigo hace que tú no pienses que las cosas de Dios son verdaderas, sino te lleva a entender que las cosas de Dios son locura. Mira, 1 Corintios 2:14, vamos a ver dos versiones, la Reina Valera 60 y la traducción lenguaje actual, en la cual vas a poder discernir perfectamente lo que yo trato de decirte hoy. 1 Corintios 2:14, Reina Valera dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14, traducción lenguaje actual, nos dice: los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas, porque no tienen el Espíritu de Dios. Mis amados, a ti que me estás viendo por redes sociales, yo te quiero decir que para poder leer la palabra de Dios verdaderamente, para poder entenderla, para poder saber qué es lo que Dios te quiere revelar a tu corazón, deberás primero de tener a Cristo en tu corazón, porque solamente así vas a poder recibir el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es el que te dará el cómo habrás de hacer las cosas, cómo deberás de hablar en tu vida y qué deberás de entender para que mejore tu manera de ser en esta tierra, que tengas un estilo de vida verdaderamente conforme al orden de Dios. Es por eso, mis amados, que la división entre los que no tienen el Espíritu de Dios y los que lo tenemos, se ha convertido esto en un abismo, una cima entre ellos y nosotros. Y el enemigo quiere también contaminar el hogar en nuestra iglesia con las corrientes de este mundo. El mundo ha hecho a un lado lo establecido por el Señor Jesucristo, que con sus palabras nos dice que seamos perfectos en unidad. Los hombres han querido unirse desatendiendo la verdad, es decir, la guía de la palabra del Señor Jesucristo. Pero estas uniones son efímeras, no son uniones que verdaderamente duren mucho. Y esta unidad, cuando no tienes la guía de la verdad, es decir, de Cristo, solo lograrán una unidad, pero con las tinieblas. Otros, pretendiendo tener ellos la verdad, han caído en el sectarismo, despreciando inclusive a quienes, según ellos,
somos hermanos apartados, haciendo de todo esto una división. Y solo porque no opinamos exactamente como ellos quieren que lo hagamos. Esto ha traído división también en el mundo, en lo político, en lo económico y en la fe. Pero entonces te harás la pregunta, ¿pero cómo voy a ser perfecto en unidad entonces? Primero entendamos lo que Juan 10:30 nos dice. Aquí empieza la esencia de este mensaje. Yo y el Padre somos uno. Cristo nos está hablando de la unidad divina. Es la esencia de Dios, amados. Todo el bien, toda la virtud, toda la excelencia, todo el amor que Él posee, el Padre, está implícita en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Es por eso que si nosotros leemos este consejo que está en este versículo a continuación, que es muy claro, podemos entender que para todos los hijos de Dios hoy debemos de ser fieles, porque el Señor es fiel. Dice la palabra del Señor así, 1 Corintios 1, del 9 al 10. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fíjate lo que dice, fuisteis llamados. Nosotros no vamos a buscar a Dios, sino Dios viene a nosotros y nos habla a nuestra mente y a nuestro corazón. Y tú dices, gracias Señor. Gracias porque me escogiste. Gracias porque ahora me has llamado a esa comunión con tu Hijo Jesucristo. El versículo 10 dice, os ruego. Fíjense cómo habla este hermoso versículo, cómo Dios te habla a tu corazón. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Pablo hablaba, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto significa que debemos de estar unidos en una comunión, que es el vínculo que nos une la iglesia, y lo más importante es estar unidos como iglesia con Dios, como hogar con Dios, relacionarnos con el Señor, unirnos en lo que el Señor quiere enseñarnos. También dice que no haya divisiones entre vosotros. Esta palabra división significa dos pensamientos, una brecha, algo que nos divide. Unidos también dice que estemos perfectamente unidos, es estar en un mismo sentir, en una misma mente, que significa tener un mismo entendimiento y que ejercitemos nuestro pensar, en un mismo parecer, sostenernos unidos en contra de todo lo que se opone. Es, amados, soportar unidos para que el Señor obre en nosotros. No importa lo que esté sucediendo, tú mantente firme y verás lo que Dios va a hacer en tu vida. Y esto nos da una guía para lograr la unidad que viene directamente de Dios. Esta unidad perfecta es la que nos vincula con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el fundamento mismo en el cual hemos nosotros empezado a construir nuestra vida. La vida de un verdadero creyente es cuando el fundamento mismo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, mis amados, que solo podemos ser uno porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno, porque estamos en unidad, y esa es la manera como debemos de vivir, reflejando en nosotros la forma en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, para que verdaderamente seamos perfectos en unidad. Es importante también que hablemos todos un solo lenguaje, que hablemos todos una misma cosa y que evitemos entre nosotros todo tipo de divisiones, que estemos unidos en una mente y en un mismo parecer, que seamos estables en todos nuestros proyectos, es decir, que permanezcamos unidos hasta el final. Es terminar lo que comenzamos. ¿Cuántos comienzan algo y no lo terminan? Se desarrollan proyectos en el hogar, vamos a unirnos, vamos a trabajar todos juntos, y a la mera hora no se termina el proyecto que inclusive se le ha ofrecido al Señor. También puede ser en una iglesia en la cual pues se ha programado no sé, una campaña, un proyecto de evangelización, algo, y no hay quien vaya, no hay quien verdaderamente conteste o quiera comprometerse a seguir ese proyecto de evangelización, y a la mera hora no es terminado. Pero yo te quiero decir que es importante que no nos demos por vencidos,
ante todo obstáculo o diferencia que se susciten, debemos de seguir adelante. Que también nosotros no seamos de un doble ánimo, que hoy digamos, sí, lo voy a hacer, sí quiero, y a la hora no vayamos o no hagamos las cosas. Tal vez hoy les has prometido a tu esposa tratarla bien, a tu esposo tratarlo bien, a tus hijos tratarlos bien, y no has podido verdaderamente cumplir con esto. Tenemos que seguir adelante, no tenemos que darnos por vencidos, porque nosotros no somos de los que retrocedemos, nosotros somos de los que vamos hacia adelante. Y también que el Señor Jesucristo sea nuestro guiador de vida, porque Él declaraba en esa hermosa oración de intercesión que Él quería que nosotros fuéramos uno con Él, así como el Hijo era con el Padre. Qué importante, qué perfecta unidad. Y yo te quiero decir que el Señor Jesucristo, en Juan 17, que como les dije, los invito a que lo lean, Él terminó todo lo que se le fue encomendado. El Padre le encomendó que siguiera adelante y Él nunca se dio por vencido. Hizo tan solo la voluntad de su Padre. Y no solamente eso, si su ánimo nunca decayó. Y yo quiero decirte que es importante todo esto, porque para todos los que creemos en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, sabemos que esta perfecta unidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es verdaderamente nuestra guianza para poder lograr esa perfecta, hermosa y verdaderamente edificante unidad en nuestro hogar y en nuestra iglesia. Algo también, mis amados, de suma importancia en la perfecta unidad es que tengamos todos un objetivo común, ya que un grupo, por ejemplo, con diferentes visiones o con diferente visión no va a prevalecer. Esto está en Mateo 12:25, dice la palabra del Señor así. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Aceptemos que somos diferentes, pero que estamos siendo un mismo objetivo y siguiendo un mismo objetivo como hogar y como iglesia. Y lo más importante de todo, lo dicho hoy, que es darle la gloria al Señor Jesucristo por esta enseñanza que debemos de atesorar en nuestro corazón. No podemos quitar la vista del Señor Jesucristo, creyendo nosotros que podemos unirnos sin Dios. La mayoría de ustedes saben que cuando se edificaba la Torre de Babel, esa torre que se construía era para levantar y exaltar al hombre. Nosotros no tenemos que levantar ni exaltar al hombre. Al que tenemos que exaltar es al único Dios verdadero, al Señor de señores, al Rey de reyes, Jesucristo. Y olvidemos que todo lo que hacemos en esta tierra no es para nosotros, sino para Dios. Queremos éxito, queremos que todo lo que emprendamos en nuestra familia o en la iglesia salga bien, mis amados. Tenemos que darle la honra y la gloria al único Dios verdadero y vivir en perfecta unidad con Cristo, nuestro Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por este estudio. Te pido, Padre, que nos sigas edificando, que nos sigas fortaleciendo, que nos sigas dando dirección en todo lo que emprendamos y que aprendamos, Señor, ante todo a vivir en perfecta unidad, que no podemos vivir separados, que debemos de estar unidos en el amor tuyo porque somos un mismo cuerpo, todos nos necesitamos de todos y necesitamos, Señor, estar unidos para que así podamos cumplir el propósito para el cual tú nos diste en nuestro hogar, nuestras hijas, nuestra esposa, todos los que conformamos en un hogar y también, Señor, la iglesia, porque la iglesia, Señor, es tuya, tú eres el que la edifica, pero a ti te agrada ver una iglesia unida en el amor tuyo. Te damos gracias por todo esto, Señor, gracias por esta enseñanza y a todos aquellos que nos ven por redes sociales. Si tú quieres unirte en el amor de Dios verdaderamente, yo te invito a que te rindas al Señor y que le digas: Señor, perdóname porque no he podido vivir en unidad en mi casa, en mi hogar, con mi esposa, con mis hijos. Yo también no he podido ser verdaderamente un sacerdote en casa. Yo te pido perdón y te pido que me enseñes a vivir una perfecta unidad en mi casa y también que me lleves a conocer tu palabra.
en tu iglesia. Gracias, Señor. Yo hoy me rindo a ti, te pido perdón por todos mis pecados, reconozco que te he fallado, pero yo hoy he decidido declarar a tu Hijo Jesucristo como mi único y seguro Salvador. Declarar que Él murió en la cruz para el perdón de mis pecados, que Él llevó en la cruz mis enfermedades y mis dolencias, pero que Él resucitó al tercer día, que Él es un Dios vivo, porque Jesucristo vive. Te doy gracias, Señor, yo me declaro hoy tu Hijo y te pido que tú me inundes de tu Espíritu Santo para que yo conozca cada día más de ti. Te lo pido en el bendito nombre de tu Jesucristo. Amén. Mis amados, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Estamos en contacto. Primero Dios, nos veremos la próxima semana en el siguiente estudio.